¿Qué tal amigos de GoFish? Vamos a dar inicio al video tutorial sobre la inicialización de los DVRs. Correcto, este es el programa que hemos instalado, el IBMS 4200, el cual les voy a dejar el link de la descarga en los archivos que les envíe al señor Jairo, correcto. Ahí van a poder encontrar tanto el archivo de Windows como el archivo de iOS para MacBook. Vamos a abrir el archivo, en este caso estoy en un sistema operativo iOS de MacBook. Les va a aparecer una pantalla igual que esta, en la cual van a tener que loguearse, por así decirlo. Van a poner un usuario, ya puede ser Jairo, puede ser José Ríos o el nombre de cualquiera de que intente ingresar a las cámaras. La contraseña va a ser muy individual, cada uno va a poder poner la contraseña que quiera. En este caso yo ya tengo una creada, la voy a ingresar. A ustedes les va a aparecer en la parte de aquí abajo para que pongan otra vez la contraseña y así se creen el usuario. Después de eso le van a dar en crear y automáticamente van a poder ingresar. Correcto. Escribí mal la contraseña. Ahora sí, el programa va a cargar. Como les expliqué, vamos a tratar de ser lo más breves posibles. Perfecto, esta es la plataforma. Tenemos tres pestañas por aquí arriba: control de panel, main view y device management. Correcto, podemos encontrar device management aquí también abajo y en la parte de arriba. En cualquiera de los dos va a ser completamente igual. Listo. Lo que tenemos que buscar es esta pestaña que dice agregar, add, con un símbolo de una letra, de un símbolo más de color verde, y se nos va a despegar esta pantalla. Aquí vamos a seleccionar la opción que ya viene por defecto marcada, IP domain, y vamos a copiar, correcto, el siguiente IP. Esta IP es estática y la vamos a usar para los 3 DVRs, correcto. Vamos a copiarla ahí. Arriba vamos a comenzar con el DVR número 1. Al ser el DVR número 1 comenzamos con el puerto 8000, seguimos con el usuario, que sí va a ser admin, y la contraseña del DVR. El usuario que estoy ingresando aquí es independientemente del DVR. Los 3 DVRs tienen el mismo nombre de usuario y la misma contraseña, al igual que tienen el mismo IP, correcto. Lo único que varía es esto: la puerta de enlace predeterminada. Tenemos la 8000, la 8001 y 8002. Vamos a ingresar la contraseña, que es 8 veces 1 y la letra minúscula A. Después de eso vamos a agregar. Aquí nos va a aparecer el estatus, está desconectado, y ahora nos está informando que ha sido agregado correctamente y que ya se encuentra en línea. De igual manera vamos a agregar los otros dos DVRs. Recuerden, estábamos en el DVR número 1, pasamos al 2. La IP va a ser la misma, el puerto sería 8001, la contraseña admin, el usuario admin y la contraseña 8 veces 1 y la letra A. Vamos a agregar y automáticamente ya tendríamos que tener cargado. Es correcto, ya está cargado. Vamos nuevamente con el tercer DVR, DVR número 3. El IP va a ser la misma, 5233.200.241. Ya usamos el puerto 8000, el 8001 y seguimos con el 8002, que viene a ser el DVR número 3. Supongamos que ingresamos algún dato mal escrito o nos equivocamos, o alguna persona no deseada intenta ingresar, pues no les va a acoger, porque supongamos que en vez de admin pusieron, supongamos, ¿no? Admin con doble D y tratan de ingresar. Aquí automáticamente les va a decir que hay un error, que el usuario no ha sido correctamente registrado. Ahora vamos a corregir como debería ser, que es admin, y vamos a ingresar, por lo cual ya debería cargar el DVR.
Aquí tenemos. Recuerden que yo estoy en una conexión totalmente lejos de GoFish, no estoy dentro de su servidor, ni absolutamente nada por el estilo, simplemente tengo conexión libre a internet. Puede ser en cualquier parte del mundo, no hay ningún problema. Estos IPs sirven tanto para agregarlo desde un dispositivo celular como desde una computadora, ya sea sistema operativo Windows o iOS. Una vez ya tenemos agregados los 3 DVRs, vamos a cortar el video para que no se haga muy largo y pasamos a la segunda parte.